Me gustaría hablar hoy no solamente de la acupuntura para poder tratar los dolores crónicos agudos, sino también para aquellos que quieren disminuir el estrés. El estrés también trae dolores que no son producidos por golpes específicamente, así que yo creo que sería una buena forma de relajarnos y evitar posibles trastornos a futuro. Es cierto. El estrés es el mal de este siglo, tal cual está descrito, y ocasiona muchísimas cosas. A veces se le atribuyen demasiadas cosas de más al estrés. Primero, ¿qué es el estrés? Es una respuesta exagerada que hace el organismo ante determinados estímulos. En este caso lo que vamos a hablar son estímulos de la vida cotidiana, por ejemplo, del trabajo, de la relación familiar, padres, hijos, etcétera, del entorno que uno tiene. Entonces, el cuerpo, ante esas situaciones un poco límites, va a reaccionar en forma exagerada y ocasionando problemas en el organismo. Los más comunes, ¿cuáles son? Las tensiones musculares. Esto todos lo sufrimos alguna vez y esto es completamente normal. ¿Y qué es lo que va a generar? Dolores, nudos, contracturas, que la gente dice tengo un nudo, no puedo mover el cuello, amanece así. Todo eso es causa del estrés. La forma más común es en la parte cervical y en la parte de espalda alta, la parte dorsal. En el cuello la gente comienza a no poder doblar el cuello, que dice estoy duro, no puedo girar la cabeza. Y en la parte de espalda lo que va a generar son dolores intensos de espalda, al igual que dolores al respirar hondo o tener tos, como si fuese una cuchillada que el paciente siente en el medio de los omóplatos. Eso es contractura de un músculo que está en esa zona. La gente viene y dice, ay, tengo algo en el pulmón. No, no es en el pulmón. Lo que pasa es que al respirar, el tórax se expande y genera dolor en esa zona. Otros son las cefaleas crónicas. Las cefaleas crónicas también son productos del estrés. ¿Por qué pasa esto? Y esto está relacionado con lo que hablamos anteriormente, con la tensión en cuello. ¿Por qué? Los músculos de cuello son músculos que nacen generalmente en espalda alta o en columna, y de ahí se dirigen a la cabeza, a la mitad de la parte posterior de la cabeza. Entonces es lógico que si el músculo está con contracturas o con nudos, duela o donde nace o donde termina, por lo cual pueden generar las tensiones que hablamos hace un ratito o las cefaleas. Y esto también es un problema importante. Otro trastorno que genera el estrés en la vida diaria son los problemas de sueño. O hay insomnio o el paciente se despierta muchísimas veces a la noche. Y esto también es molesto. Uno lo dice, un día que pase no ocurre absolutamente nada, pero perpetuado genera trastornos de humor también en el paciente. El paciente va a estar nervioso, sumamente irritable, por lo cual va a generar trastornos en su vida interpersonal o interlaboral. Y otro de los trastornos que genera el estrés son los problemas digestivos. Digestivos como que todo cae mal. El paciente dice, como lo que sea que siempre comí, me cae mal, me lleno enseguida o tengo la pesadez durante el día entero. Todo eso es trastorno de estrés porque a nivel funcionalidad del sistema digestivo. Y como ven es un abanico importante o un abanico amplio. Y todos generalmente están relacionados. Cuando hay tensión muscular, si uno contracturas cervicales, por ejemplo, o dolor cervicales o mareos, uno empieza a investigar y generalmente hay también trastornos digestivos. Muchas veces el paciente viene con muchísima medicación o fue a un especialista, al otro, fue al gastroenterólogo, al clínico y no encuentran la solución. ¿Por qué? Porque el problema está en la tensión muscular y en el estrés. Con la acupuntura solucionamos eso y rápidamente, responde rapidísimo. Con la acupuntura todo lo que sea estrés y nerviosismo. Y uno de los puntos importantes que tiene que ver con el estrés también es la ansiedad, que no lo nombramos antes, lo dejé aparte porque es una entidad en sí y es sumamente importante. La ansiedad porque también repercute en todos los órganos. Yo siempre les explico a los pacientes, cuando yo empiezo a investigar, vienen por una contractura y termino hablando del intestino,
de cómo son sus hábitos intestinales y todo eso, el paciente a veces no entiende por qué uno pregunta eso. Y yo lo que siempre les aclaro, que nervios hay también en las vísceras. Los nervios no están solo en los músculos. Las vísceras, los órganos, digamos, también tienen nervios. Entonces, si están alterados los nervios, por ejemplo, que van a los músculos, que ocasionan contracturas, es lógico que también estén afectados los nervios, por ejemplo, del intestino. Por lo cual, lo que hablamos hace un ratito, que la comida cae mal, puede haber diarreas, puede haber constipaciones. Bueno, y todo eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Como vemos, afecta un montón de cosas, no solamente a nivel dolor. Por supuesto, de acercarse, realizar una consulta, que sabemos que son muy bien atendidos, asesorados en todas las preguntas que tengan para poder vivir mejor entonces sin dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth.